y recién en 2024 encontró un diagnóstico certero. Hoy nos invita en conversatorio, así que agradecemos muchísimo esta entrevista con ella, a quien ahí está. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? ¿Me Muy oyen bien? bien, muy Muy bien, bien, muy te bien, muy escuchamos bien. hermosa, muy bien. Bárbaro, gracias. Gracias No, por la invitación. no, por favor. Bueno, contanos cómo comenzó tu historia con la Bien. migraña, cómo fue justamente ese dolor que es invisible, pero que ha estado a lo largo de todas tus etapas de la vida. Sí. Mira, la migraña es una enfermedad crónica, Ujú. eso quiere decir que no se cura, pero se puede tratar, eso es muy importante saberlo. Yo empecé con síntomas desde muy chiquitita y me diagnosticaron a los 7 años que tenía migraña. En Ujú. esa época no se sabía bien qué es lo que la generaba, la verdad es que esto fue en los años 70, imagínate que la ciencia médica no estaba tan avanzada como ahora. Ujú. Y la verdad que fue un largo derrotero de ir aprendiendo cosas un poco a los tumbos y un poco con la guía de los médicos para aprender cuáles son las cosas que podemos hacer los migrañosos para Ujú. estar mejor, ¿no? Número uno, dormir 8 horas siempre Qué al mismo difícil. horario. Número dos, no dejar de hidratarse, tomar cerca de 2 litros de agua por Ujú. día. Número tres, si haces ejercicio físico y no estás acostumbrado a hacer ese ejercicio físico, te puede dar migraña por el ejercicio físico, Mira que vos. suena medio raro porque uno Sí, Ujú. sí, sí. supuestamente si hace ejercicio físico está más sano, pero a los que somos migrañosos nos puede traer un ataque de migraña hacer ejercicio físico Ujú. que sea más fuerte que una caminata, digamos, ¿no? La Ujú. caminata por ahí te la Ujú. aguantás, pero si corres o jugás al tenis o Ujú. haces natación, te puede Lo pasar que te notás. termina dando migraña, Pregunto, ese propio ejercicio. Y ¿cuándo, después, cuándo sí, nos damos decime. cuenta que lo nuestro es migraña y no son dolores de cabeza recurrentes? Sí, re importante, ¿no? Ujú. La diferenciación. En general, un dolor de cabeza normal se te va a ir con un analgésico muy liviano, como una aspirina o un Ujú. paracetamol, y no te Bien, va a volver. Ujú. bien. Cuando vos tenés dolores de cabeza muy recurrentes, varios seguidos en el mismo mes, y al otro mes volvés a tener, y al otro mes volvés a tener, y no se te van con un paracetamol, con una aspirina, eso ya es para ir a consultar al médico Ujú. porque quizá sea migraña. Ujú. La migraña es, el dolor es en general, empieza en un punto de la cabeza y se expande. Sí, Entonces Ujú. vos vas a sentir, ponele que empieza en un ojo y se te expande a toda la frente sí. hasta el otro Ujú. ojo o Bien. hasta la parte de arriba de la cabeza o incluso también desde atrás, si tenés contracturas, que es otro factor migrañoso, estar con mucha contractura en las cervicales, que te suba el dolor desde atrás, Ujú. ¿no? Ujú. Entonces, ahí te vas a empezar a dar cuenta. Y después hay otros síntomas que acompañan a la migraña y que no son del dolor de cabeza común. Ujú. Náuseas, Bien. vómitos, mareo, mucho mareo, fotofobia, que es esta sensación de que la luz te encandila y no la soportás y tenés que Ujú. apagar la luz porque te duelen los ojos de mirar la luz. Ujú. Osmofobia, que es la molestia con los Con olores. los Por olores. ejemplo, Ujú. los limpiadores, viste, de casa que usamos, el Sí. detergente o las cosas para limpiar los muebles y por ahí tiene una fragancia muy fuerte y bueno, eso también te puede traer migraña. Ujú. Y después hay muchas comidas que pueden traer migraña. Entonces también tenemos que aprender a identificar cuáles son esas comidas para ¿Y cuáles reducir son? o eliminar. Ujú. ¿Qué? ¿Cuáles son esas comidas? Bueno, yo te doy una lista grande, esto no Sí. quiere decir que a todo el mundo le va a funcionar igual, ¿no? Ujú. Pero empecemos. Los lácteos, Sí. no la lactosa, los lácteos completos, leche, crema, yogur, queso, las frutas cítricas, Ujú. como Ujú. el pomelo, la naranja, la bergamota, el limón, el Ujú. kiwi, las frutillas, las bananas, los frutos rojos, los embutidos, los chacinados, los mariscos, algunos pescados, no todos, Ujú. algunas verduras, que parece la cosa más inocente. Vos decís una verdura, Sí. lo más sano, una ensaladita, pero pepino, por ejemplo, berenjena, ¿qué otra? Espinaca, puerro, son todos súper migrañosos. Ujú. Insisto, quizá a algunos pacientes les da y a otros no. Tenés que empezar a investigar cuáles sí, cuáles no, de acuerdo a tu Ujú. tolerancia, Ujú. ¿no? Eh, Y también Sí. tengo dos feas para decir a que es un ver. Sí. embole, pero Ay, a bueno, ver. el chocolate, que Oh, a mucha Mm. gente le a mí me pasa. encanta, el chocolate, el café y las bebidas alcohólicas. Ujú.
O sea que también eso te puede traer migraña. Ujú. Dana, ¿y cómo hiciste para llegar al diagnóstico, a tu diagnóstico en 2024? Porque fue un largo proceso, ¿no? Larguísimo, miren, la verdad que larguísimo porque yo creía que estaba haciendo todo bien porque había eliminado muchos de estos alimentos, pero Ujú. no todos, ¿no? Entonces yo ya no comía, por ejemplo, los cítricos porque ya Sí. me había dado cuenta, no comía el pepino porque ya me había dado cuenta, pero había otros que no sabía que me estaban dando migraña, y como eran tantos, la verdad es que yo los seguía comiendo porque no sabía que me estaban generando ataques. Yo leí varios artículos, en realidad, de revistas internacionales científicas en el 2017, más o Mm, menos, que estuve muy, muy mal de salud por muchos ataques y ujú, empecé a leer que había un test que se podía hacer. Ujú. Esto no quiere decir que todas las personas que tienen migraña se tienen que hacer el test, pero en mi caso, como yo tenía ataques muy severos y muy recurrentes, dije, quiero ver si tengo este problema, ¿no? Que se ujú, llama histaminosis. Entonces leí sobre este problema de la histaminosis que se podía diagnosticar con un test genético. ujú. Y empecé a buscar en Argentina dónde ¿Dónde estaba el hacerlo? médico o la médica que me pueda indicar el estudio. Bueno, Ujú, me costó un montón encontrar a alguien que supiera qué era la histaminosis, porque la verdad es que mucha gente no maneja esa información, o por ahí ahora la manejan, pero en aquella época no. ujú. Me costó un montonazo encontrar a las personas adecuadas que supieran del tema y en el 2024 me hice el test y resulta que sí, yo tengo histaminosis. Ujú. Y entonces ahí me entero de que tengo que sacar muchos más alimentos que tienen histaminas como los que les acabo de mencionar. Todos Ujú. los que yo les conté, todos me dan migraña a mí, Y, todos. y hoy por hoy, ¿cómo estás? Desde el diagnóstico hasta ahora, ¿cómo estás? Mucho mejor. Ujú. Estoy mucho mejor porque no solamente eliminé otros alimentos que no sabía que tenía que eliminar y los eliminé, sino que además empecé a tomar un suplemento que trae la enzima que mi cuerpo no produce correctamente, Ujú. entonces yo lo puedo tomar antes de las comidas, no hace falta tomarlo todo el tiempo, pero Bien. si vos vas a comer algo que no estás seguro si te va a caer bien, lo tomás 20 minutos antes, lo digerís un poquito para que te ayude a que Ujú. cuando entren los alimentos los puedas procesar mejor. Eh, Entonces, eso me ujú. cambió muchísimo la calidad de vida. Varias Y por preguntas. supuesto, Sí. Sí. perdón, por supuesto eso no quiere decir que entonces duermo poco, no, tengo que comer bien, hacer la Ujú, dieta, dormir las 8 horas, tomar agua, todo lo demás sigue igual. Sí, igual. ujú. Ujú. A quienes nos duele mucho la cabeza, a veces recurrimos a un analgésico un poquito más fuerte Sí, de forma recurrente. O sea, lo que antes se curaba con sí, una aspirina, pasamos al, creo que es marca comercial, Migral, que suele sí. solucionar el problema, pero entendemos que no es tan bueno. Primero te consulto puntualmente de este medicamento. Y lo otro, ¿qué Sí. pasa una migraña no atendida? ¿Hasta dónde nos puede Oh, llevar? Mm. mira, el migral, son dos preguntas, ¿no? Sí, El migral, por supuesto, la explicación te la tiene que dar un médico. Yo te bien. puedo contar mi experiencia como paciente, Ujú, ¿no? Eh, a mí lo que me pasó era que yo tomaba el migral, se me iba el dolor y me ujú. volvía al día siguiente. Entonces era una especie de, viste, de circuito constante. Era Sí, medicación para sacarme del dolor, me vuelve el dolor otra vez me medico, otra vez me vuelve a doler. Y entonces no era una solución, era como un parche. Y el Claro. problema era que para algunos pacientes, ujú, el componente de esta medicación, los componentes de esta sí, medicación, te generan lo que se llama efecto rebote, que es esto de que te lo sacan un momento, pero después tu cabeza es como que está buscando que vuelva a entrar esa droga, ujú, Ujú. médica Sí, por sí. supuesto, sí, y por eso se te genera este circuito. Con lo cual yo me tuve que limpiar de esa medicación, yo no la tomo desde el 2004, para que te ujú, des una Ujú. idea, sí, y desde el 2004 en adelante, si yo tengo un ataque muy fuerte, tomo otra medicación que el contenido, la droga médica, es de la familia de los triptanes. Hay ujú, distintas medicaciones que se venden en Argentina que tienen triptanes y que no te generan este efecto rebote. ujú. Entonces, de esa manera yo me pude sacar de encima el efecto rebote por medicación, lo cual Bien. está bárbaro. Ah, También el café genera efecto rebote. Yo en una época, si bien a mí no me gusta mucho el café, en una ujú, época para tratar de trabajar un poco más, porque tenía muchos episodios de migraña, empecé a tomar café aunque no me gustaba, dije, bueno, los demás toman café, yo también, Yo a ver si también. con esto le Ujú. pego un poco más de buena onda y me dio un efecto rebote terrible y también lo tuve que dejar, Ujú. ujú, porque soy muy sensible a la cafeína, bien. entonces tampoco lo puedo tomar.
Y lo otro que me preguntaste era, ¿qué pasa si yo no atajo el ataque de Sí. migraña? ¿Qué puede pasar si no lo medicamos? Lo que puede pasar es que te suba el dolor a un extremo tal que sea completamente inhabilitante. Y con inhabilitante quiero decir que no puedas estar de pie, no puedas caminar y tengas Wow. que, para moverte de la cama al baño, tengas que ir agarrándote de la pared. Eso me ha pasado varias veces, Sí. no por no medicarme, pero por medicarme tarde. Si vos tardas mucho en tomar la medicación, no te hace efecto lo suficientemente rápido y entonces entras en esta cosa de que el dolor va más rápido que tu medicación y te tumba el dolor. O sea, es un dolor muy inhabilitante porque los mareos son muy fuertes, el debilitamiento corporal es muy fuerte. Es como si fuera que tenés gripe pero sin fiebre, Sí, ¿viste? O sea, sí, esa sí, cosa sí. de que estás De súper malestar, cansado y claro. con un dolor de cabeza extremo. Danae, ¿cuántas personas se comunicaron con vos después de que diste esta difusión sobre la migraña? ¿Cuántas personas te agradecieron? Porque muchas veces se Cientos. prejuzga a la persona que te dice, me duele la cabeza, me duele la Ay, cabeza. sí, Eh, sí, sí, cientos, pero literal. Y además quiero decir que los vengo contestando todo lo que me están preguntando, lo voy a seguir contestando. Para mí es digamos, es una responsabilidad que la información que yo tengo la pueda acceder otras personas para que no sufran tanto, porque esta enfermedad es muy dolorosa. O sea, muy dolorosa. Y la otra cosa es que, tal cual lo que vos dijiste recién, hay mucha gente que me está diciendo por Instagram que su familia no le cree, que creen que están exagerando, que no puede ser para tanto un dolor de cabeza. El tema es que la migraña no es solo un dolor de cabeza, es un dolor extremo que te abarca la cabeza, pero al mismo tiempo te debilita al tal punto que hay gente, por ejemplo, que deja de ver bien, o sea, se le pone borrosa la vista o ve en zigzag y no puede ver nítido del efecto del dolor sobre su parte ocular, digamos. O sea, es una cosa extremadamente fuerte el dolor. Para que se den una idea, digamos, los que han tenido una fractura o los que han tenido un parto, estamos hablando de ese nivel de dolor. Sí, Wow. es cierto. ¿Médico especialista en qué hay que buscar para aquellos que tenemos este tipo de dolores recurrentes? Claro. Lo primero, médico neurólogo. Bien. ¿Sí? Lo primero, el neurólogo es el especialista número uno que vamos a consultar sí o sí. O sea, tiene que pasar por el neurólogo. Después del neurólogo, para que realmente te diagnostique que es migraña y no es alguna otra cosa, porque puede ser otra cosa que no sea la migraña, ¿no? Entonces, eso número uno. El neurólogo por ahí se va a dar cuenta si es una cuestión cervical y te va a mandar al traumatólogo, te va a mandar a kinesiología para que se te acomoden las vértebras y no te duela, porque Que por muchas ahí veces es eso, ¿no? exacto. Tal cual. Malas Y después posturas, la otra etcétera. cosa es un segundo paso, si el neurólogo nota que vos tenés problemas que tienen que ver con la comida, ahí es donde vendría muy bien la interconsulta con gente de gastroenterología o gente de médicos clínicos que manejen el tema de histaminosis o también alergistas, pero tienen que conocer del tema histaminosis. Entonces, ahí viene muy bien la interconsulta entre el neurólogo y el especialista en gastroenterología o en alergias o en medicina clínica, especialista en histaminosis, que te ayude a identificar si tu migraña también tiene un factor de histaminosis. En mi caso no es el único factor, o sea, yo tengo migraña por histaminosis y también, por ejemplo, tengo migraña por el calor, o sea, yo no también. tolero bien el calor y si estoy al rayo del sol mucho tiempo me va a dar migraña también. ¿Y cómo haces, Entonces, como siendo arqueóloga, ha sido difícil porque los arqueólogos tienen que estar mucho tiempo al sol, muchas veces? sí, bueno, la verdad es por una cuestión de interés profesional, Sí. no lo elegí intencionalmente, pero yo trabajo en Patagonia y en Tierra del Fuego. Tierra del Fuego es un placer porque Sí, hace frío, hace así frío. que no tengo problema. Maravilloso. Y Patagonia, si bien trabajamos, en el campo se trabaja en verano, Sí. pero es un calor seco que no es tan complicado como el calor húmedo de Buenos Aires. Sí, totalmente. Y por supuesto, igual, por ejemplo, me llevo, aparte de la cantimplora, me llevo botellita de agua para mojarme la cabeza, me pongo un gorro mojado, o sea, tengo cuidados extra, ¿no? Es muy interesante como arrancaste, porque hablaste que desde muy niña, creo que 7 años. 7 añitos. Porque uno a veces termina, ninguneando cuando el chico dice dolor de cabeza y nada, le da algún tafirolito, como se...
Y Tal porque cual. es chica, porque debe ser alguna tontera, porque una vez es en el día a día tan complicado, le resta valor a Tal eso, cual. que no es una Sí, gripe y que uno por ahí sí atiende mucho más en un niño, pero no total, tanto se habla de dolor de cabeza. total, ¿Qué sí. tan recurrente es en niño en lo que has podido averiguar? Mira, la verdad es que yo no conozco la prevalencia en proporción, digamos, de Ujú, qué porcentaje de niños lo tienen. ujú. Yo sí sé que es más común que aparezca más en la adolescencia y en la juventud. O sea, Bien. que lo tengamos desde niños es porque somos esos casos, Ujú. viste, para atrás, que empezamos mal de chiquitos, pero Sí. no es tan común en Ujú, comparación, ¿no? O Ujú, sea, lo más común es que aparezca más en la adolescencia, en la juventud o más adelante. ujú. También tiene que ver con una cuestión hormonal. Hay muchas más mujeres que tenemos migraña que los varones porque también los cambios del ciclo menstrual y los ujú, cambios de el embarazo nos pueden traer migraña. Ujú. Entonces, ese es otro factor por el cual es una discapacidad invisible que afecta mucho más a las mujeres que los varones. ujú. Y ahí viene esta cosa de los prejuicios que estábamos hablando Sí, recién, de qué exagerada, qué sí, hipocondríaca, no, no es para tanto, es un dolor de cabeza, pero si vos te fijas bien, tu compañera de trabajo, tu amiga, no, digamos, no va a dejar de ir a trabajar o no va a dejar de ir a tu cumpleaños porque le encanta estar tirada a oscuras en la cama vomitando, digamos, que claramente no va porque está muy mal, si no Ujú. haría su vida normal, digamos, a nadie le divierte estar en esta situación porque no es que la pasás lindo cuando ujú. tenés un ataque. Es cierto. Dana, por último, ¿qué recomendación le darías para esos amigos, familiares que tienen un familiar migrañoso ahí dentro de su entorno? Sí, la número uno es ponete en su lugar, ¿no? Sí. Pensá, si vos estuvieras tirado en la cama a oscuras por 48 horas, 72 horas vomitando y con dolor constante, ¿te gustaría que te digan que sos exagerada? Supongo que Que no. no. Entonces, la primera es esa, no pongamos adjetivos que sabemos que nos caerían re mal si nos lo dicen a nosotros, ¿no? Sí. Esa es la primera. Y la segunda, que me parece re importante, es que ahora tenemos la posibilidad de googlear un poco, ¿no? Entrar en internet y mirar un poquito de qué se trata. Entonces, cuando empezás a informarte, te vas a empezar a dar cuenta que tenés en tu familia o en tu grupo de amigas a alguien que tiene una enfermedad muy Ujú. complicada. Y así como acompañamos a otras enfermedades complicadísimas, ¿no? También tenemos que acompañar a esta si queremos a la persona. Y yo estoy seguro de que mucha gente Sí. no lo hace de maldad, sino que realmente no se da No se da cuenta, cuenta. Ujú. porque no Ujú. tiene la información. Entonces, yo lo que les pido a las familias, los amigos, las amigas, por favor, no minimicen el sufrimiento de su pariente, de su amiga, porque de verdad es algo muy doloroso, es Ujú. muy inhabilitante y fíjense que cuando están bien son gente igual de trabajadora, igual de productiva, igual de buena onda que todo el mundo normal, digamos, que todo el mundo que no tiene migraña. Tal cual. Dana, te agradecemos muchísimo la comunicación con la provincia de San Juan. Prometemos no invitarte en verano, pero sí en Ay, no, invierno es ay, sí, bastante me lindo. encantaría, Acá tal cual. trabajo vas a tener, digo, somos Sí, re. Puf, con ¿qué te nuestro Valle de parece? la Luna. Total, Te agradecemos total. muchísimo y te mandamos un abrazo muy grande. Muchísimas Dale. gracias y gracias por difundir todo esto. Un placer y muchas gracias por la invitación. Gracias. Hasta luego. Bueno, ahí la teníamos justamente con nosotros a Dani Fiore, quien hablaba sobre la migraña. Ella desde los 7 años padece migraña y recién hace nada, 2024, el año pasado, encontró justamente cuáles pueden ser las razones para la migraña. Así que Esta nota la hizo para que yo me preocupe.